Bien, amados amigos y hermanos en la fe, que nos escuchan, que nos ven a través de este video de Facebook. No es un video en vivo, no es en vivo, estoy grabándolo, estoy precisamente en la congregación de Sierra Ventana, en la cocina, donde también está la escuela de aplicación, aquí a unos cuantos metros de mí. El propósito de este video es compartir con ustedes una herramienta. En este caso es un sermón, que no le voy a decir todo el sermón, no, yo solamente le voy a dar una idea general de un sermón nada más. Este sermón sería un sermón expositivo, con el propósito de que usted también lo pueda compartir más adelante en su congregación, o bien que sea de edificación personal. Bien, el sermón expositivo es basado ya sea en un versículo, en 2 o 3 versículos, en un capítulo completo, tal vez en toda una carta, en todo un libro, pero el tema o el sermón expositivo lleva a abarcar cada frase, cada expresión, incluso cada palabra, por más pequeñita que sea, y ver qué es lo que el autor bíblico nos trató de decir, obviamente inspirado por Dios, no de su propia mente, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que esta lección, que solamente va a durar 2 minutos, 3 minutos, probablemente, además de este tiempo que ya utilicé, yo quisiera que usted lo utilizara para también predicar este mismo sermón, pero que usted le ponga el resto de la información, ¿sí? Nos vamos a basar en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. El libro de los Hebreos es el único libro en toda la Biblia, hermanos, que empieza mencionando a Dios. El primer palabra es Dios. Por lo menos en nuestro idioma español, la primera palabra en Hebreos es Dios, y en el original igual, pero a lo que me refiero es que en nuestro idioma, al menos en Reina Valera, y yo creo que en casi todas las traducciones bíblicas, Hebreos es el único libro que empieza mencionando a Dios. Otros libros lo mencionan en la segunda, tercera palabra, pero Hebreos es la primera palabra. Lo primero que vemos escrito es la primera palabra que puede salir a la hora de leerlo. ¿Ok? Bien, el sermón dice, el título, el texto, vamos a sacar del versículo 1 el título. Mire, dice, Dios habiendo hablado. ¿Qué habló Dios? Hacemos la pregunta, ¿qué habló Dios? Bueno, lo que Dios habla, obviamente, es su palabra inspirada por Él. ¿Ok? Entonces, esa frase me sugiere el título de nuestro sermón. El título es La palabra de Dios. Insisto, basado en este texto, porque podemos hablar mucho más de la palabra de Dios, pero vamos a ver lo que Hebreos 1, versículo 1 y 2 nos dice. Los siguientes versículos nos pueden servir para enriquecer esto, ¿verdad? Pero dice Hebreos 1, 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y luego esos 2 versículos, Hebreos 1, versículo 1 y versículo 2. El título es La palabra de Dios. Y hacemos una pregunta a este título. ¿Cómo es la palabra de Dios? Bien, las siguientes frases nos van a dar los asuntos. ¿Cómo es la palabra de Dios? El tema, recuerde, es el título La palabra de Dios. Pero nos preguntamos, ¿cómo es la palabra de Dios? Vamos a ver lo que Hebreos 1, 1 y 2 nos contesta. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces. Esto me indica el primer asunto, muchas veces. La palabra de Dios es abundante. Hay mucha palabra de Dios y por lo tanto necesitamos estudiar mucho la palabra de Dios. Nosotros no estamos inspirados por Dios como los apóstoles o los profetas. Nosotros necesitamos estudiar el sagrado libro, ir a la palabra de Dios y estudiarla. Estudiar no solamente es leerla, leer es una cosa, estudiarla es con más profundidad, subrayar, buscar diccionarios, comentarios bíblicos, todo lo que podamos, pero recuerden, ningún libro debe ocupar el lugar que la Biblia tiene. Ok, en primer lugar acabamos de ver el primer asunto, Dios habiendo hablado muchas veces. Número 1, la palabra de Dios es abundante, muchas veces, abundante. Lo siguiente, dice, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo, ahí atrás, en el pasado. Dice, en otro tiempo a los padres por los profetas. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, así como acabamos de ver que la palabra de Dios es mucha, o más bien es abundante, es el primer asunto, la palabra de Dios es abundante. Ahora vamos a ver que la palabra de Dios también
es multiforme. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo habló? Bueno, hubo varios medios que Dios utilizó para comunicarse con el pueblo, de viva voz, por ejemplo. Se comunicó también a través del propiciatorio, allá en el Antiguo Testamento, de en medio de los dos querubines del arca del pacto, o del arca de la alianza. Se comunicó de alguna manera que la Biblia no nos da mucha información, por medio de Urim y Tumim, esas dos piedras que traía el sumo sacerdote. Se comunicó, por ejemplo, con Moisés a través de una zarza ardiendo, y así podemos encontrar de muchas maneras. La palabra de Dios es multiforme. Actualmente no tenemos esas formas las registra la Biblia, y es como la palabra de Dios me habla ahora. Es una forma por medio de un libro, que es la inspiración de Dios, pero también por medio de la naturaleza. Dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bien, pero la palabra de Dios es, en primer lugar vimos, la palabra de Dios es abundante. El segundo lugar fue, la palabra de Dios es multiforme. Muy bien, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, note bien, en otro tiempo, a los padres por los profetas, me indica esa frase que la palabra de Dios es antigua. La palabra de Dios es antigua, tan antigua que duró por lo menos alrededor de 1500 a 1600 años en tardar en escribirse completamente. Entonces, un periodo muy muy largo, es decir, de la vida de Jesús hacia atrás, alrededor de 1500 años atrás todavía, fue que se empezó a escribir la Biblia. Entonces es un libro antiguo, es un libro muy antiguo, y por eso tiene un valor especial. O sea, el valor especial no solamente es la antigüedad del libro, sino la fidelidad, la verdad que él tiene, las evidencias de lo que yo encuentro, y después la ciencia lo descubre, pero la Biblia lo decía ya en la antigüedad. La palabra de Dios es antigua, pero hacemos un paréntesis, es antigua, pero no es obsoleta, porque viene un asunto después. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, la palabra de Dios es antigua, y lo dice, en estos postreros días. En estos postreros días nos ha hablado. Es decir, la palabra de Dios también es, además de ser de tener estas cualidades, también la palabra de Dios es actual. Todos los consejos que encontramos ahí tienen una aplicación actual, y siempre la van a tener. Entonces usted puede sacar más información acerca de este punto. Bien, la palabra de Dios, acabamos de ver que es, en primer lugar, la palabra de Dios es abundante, la palabra de Dios es multiforme, la palabra de Dios es antigua, y acabamos de ver un cuarto asunto, la palabra de Dios es actual. El pecado de antes es el pecado actual. Los pecados de los primeros pobladores de la tierra, de Adán y Eva, igual hoy, la desobediencia del hombre. Exactamente lo mismo, y siempre vamos a encontrar la misma solución, que es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo para perdonar los pecados a través del bautismo. Entonces sigue siendo lo mismo. Bien, es el último asunto. Mira, acabamos de ver, Dios habiendo hablado muchas veces, la palabra de Dios es abundante, y de muchas maneras, la palabra de Dios es multiforme. En otro tiempo, a los padres por los profetas, la palabra de Dios es antigua. En estos postreros días nos ha hablado, es actual. La traducción original ahí podría quedar como en pasado, nos habló. Sin embargo, está en auristo, uno de los tiempos griegos, y en este caso el auristo especialmente tiene otras cuestiones hay que notar, pero está hablando de un pasado que no es definido, es decir, nos habló, pero sigue estando vigente todo lo que nos habló. Muy bien, entonces la palabra de Dios, el asunto último que acabamos de ver, es que la palabra de Dios es además de ser abundante, de ser multiforme, de ser antigua y de ser actual, ahora dice, nos ha hablado por el Hijo. Toda la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, Génesis y Apocalipsis, obviamente hubo varios personajes que lo escribieron, pero todo viene a través de una inspiración de un solo ser, que es Dios. Recuerde que Cristo también es Dios, es una de las personalidades que forman el único Dios de la Biblia. Entonces,
a esta última frase yo le saco o le diseño otro asunto más. Todo lo que nos ha hablado Dios, todo eso es lo que al final Hebreos lo pone, lo resume en una sola frase: nos ha hablado por el Hijo o a través del Hijo. Quiero decir con esto que la palabra de Dios es contundente, no es una palabrilla, no es una palabra y ya, no es nada más un mensaje antiguo, no es nada más un bonito libro, no es nada más una historia, no, es contundente, cambia vidas. Por eso es contundente la palabra de Dios, porque cambia vidas, porque es la palabra la cual nos ha hablado Dios a través de su Hijo. Bien, este fue el tema, el título fue la palabra de Dios. Después vimos los asuntos, preguntamos ¿cómo es la palabra de Dios? Vimos la palabra de Dios es abundante, muchas veces. La palabra de Dios es multiforme, de muchas maneras. La palabra de Dios es antigua, en otro tiempo. La palabra de Dios es actual, en estos postreros días. Y por último, la palabra de Dios es contundente. La conclusión se la dejo a usted, pero tiene que llegar al punto de decir que la palabra de Dios nos conviene leerla, y digo conviene en el mejor de los sentidos. Nos conviene estudiarla y nos conviene aplicarla a nuestras vidas. Espero que esto le haya sido de edificación, de una buena herramienta para usted. Puede predicarlo, no tiene ninguna especie de copyright o cosas de esas, no, es con la finalidad de que usted también lo pueda compartir o simplemente para una edificación personal de aquellos que están viendo este video. Que el Señor los bendiga y adelante siempre, jamás dejen la iglesia del Señor. Dios les bendiga, hermanos.